Bio Bio Televisión, con el auspicio de Mundo Empresas, actualiza tu negocio con la conexión del futuro. Presenta Radiograma. Tu negocio en manos expertas, con la fibra más premiada de Latinoamérica. Conversemos en el 600-9100-200 o en tumundo.cl/empresas. Actualiza tu negocio con la conexión del futuro. Con nosotros. Hablemos de todo esto. Ayer hubo una audiencia de formalización del Grupo Sauer. A ver, ¿por qué hablamos del Grupo Sauer? Porque es una familia conocidísima al interior de la comunidad judía. Es conocidísima, no son cualquiera. Y justamente porque eran conocidos y porque además tenían prestigio, porque ya no lo tienen, tenían prestigio, miembros de la comunidad judía invertían con ellos. Ahora, yo quiero decir una cosa, para partir. Cada vez que se arman estos grupos y ofrecen tasas de interés enormes, muy superiores al mercado, se corre un riesgo. Y los inversionistas está bien que reclamen, está bien que lloren, que sientan que han sido estafados, y así ha sido, pero también corrieron un riesgo enorme. Y eso lo sabían, porque cualquiera que ofrezca estas tasas de interés es que hay algo raro, si no son magos estos señores. No son magos de la finanza. Y todo justamente este tipo de hechos lo demuestran. En el caso de Alberto Chang, el que se arrancó después de echarse al bolsillo cerca de $100 millones y que está en Europa, y recordemos que ahora ha cometido un delito y posiblemente el gobierno espera que sea deportado porque se negó su extradición, es lo mismo. Miembro de la comunidad judía, los judíos confiaron en él, otros que no son judíos también, pero confiaron en él porque se conocen, porque estudian en los mismos colegios, porque los hijos son amigos de los otros hijos, todo este tipo de cosas, y resulta que Chan se arrancó. Y Chan también ofrecía tasas de interés muy superiores al mercado. No son magos, esto no es magia, son simplemente en algunos casos unos ladrones. Eso es lo que son, en algunos casos. En este caso tendrá que haber sentencia en algún momento, pero los indicios que posee justamente el Ministerio Público es que así hicieron todas. Hicieron de todo, lavado, estafa, falsa solvencia, o sea, entregar información falsa al mercado, diciendo que son solventes si no lo hay, triangulaciones, hicieron de todo. ¿Para qué decir la cantidad de documentos falsos que hay? Una enormidad. Se dice que había una especie de fábrica de cheques falsos. En algún momento se habló de 13.000 cheques falsos. Eso es una fábrica. O sea, Henry Ford estaría envidioso por la fabricación en serie que tiene esta gente, o tenía esta gente. Es un mega fraude. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado hasta ahora? Que ayer quedó con arresto domiciliario el padre de estos... A ver, porque aquí hay 6 personas involucradas, ¿no es cierto? Hasta ahora, que es Daniel Sauer, que es Ariel Sauer, 2 socios de Factop, Rodrigo Toppelberg, socio de Factop, son todos muy amigos, Toppelberg con los Sauer, ahora no, pero eran amigos de la infancia. Darío Cuadra es un abogado, también él está metido en el lío. El exgerente general de la corredora STF Capital que está relacionado con ellos, que es Luis Flores, y el padre de los hermanos Sauer, que es Alberto Sauer, que es un empresario textil y que quedó con arresto domiciliario en el día de ayer. Él es Alberto Sauer Rosenwasser. ¿Y quiénes quedaron con arresto domiciliario? Darío Cuadra, este abogado, socio de Guayasamín, luego de esta primera jornada de formalización que ocurrió en el día de ayer. Tú decías, Tomás, son 6, por ende acá tenemos 2 personas con arresto domiciliario y el resto de los otros imputados, que son 4, entre ellos Ariel, Daniel Sauer, el ex socio de Rodrigo Toppelberg y también Luis Flores, están de momento, siguen con la investigación y el Ministerio Público solicitó prisión preventiva. Vamos a revisar todos los detalles sobre la audiencia de formalización que hoy va a continuar porque no termina ayer. Sí, ahora, todo esto después del caso Audios. Bueno, sí. Ahí estaba Daniel Sauer en esa reunión, en el caso Audios, donde estaba Luis Hermosilla y estaba la abogada Leonarda Villalobos. Caso Audios. ¿Esto se estaba investigando de antes? Sí.
se estaba investigando antes. Lo que pasa es que el caso Audio hizo que esto explotara mediáticamente. Ya había mucha gente involucrada mediáticamente, ya se había dado a conocer en los medios, pero el caso Audios fue una especie de bomba de racimo al interior de toda esta situación. Miguel Ángel Araya, muy buenos días. Buenos días. Sí, muy buenos días. Un caso que está directamente relacionado con el caso Audio que ustedes comentaban, o caso Hermosilla, luego de que se diera a conocer en noviembre del año pasado, pero este sería la causa madre, una historia que está llena de amistades, quiebres e incluso fraude. Esa es la palabra que se ha utilizado por parte del Ministerio Público durante la primera jornada de formalización, porque las más de 3 horas de audiencia de formalización del día de ayer no fueron suficientes para resolver la totalidad de las medidas cautelares de los empresarios imputados por el caso Factop, entre ellos los miembros de la familia Sauer. Fue la mañana de este lunes que Radio Bio Bio dio a conocer de manera oportuna las detenciones casi simultáneas de los 6 acusados por la Fiscalía Metropolitana Oriente, quienes más tarde debieron comparecer ante el cuarto juzgado de garantía de Santiago, con grilletes en manos y pies, sentados en el lugar reservado para los acusados para conocer los delitos imputados por el Ministerio Público. Son casi 10.000 facturas falsas que suman un monto cercano a los 13.000 millones de pesos que habrían sido defraudados. Los delitos comunicados por la Fiscalía son estafa reiterada y ejercicio ilegal de la actividad bancaria para Daniel Sauer Alderstein y para Daniel y Ariel Sauer Alderstein y también para Rodrigo Toppelberg Kleinkopf, quien recordemos era socio minoritario del Factoring Factop, además de delitos tributarios imputados para estas 3 personas. En tanto, Darío Cuadra, socio de Guayasamín, también fue formalizado por delitos tributarios, mientras que Luis Flores, exgerente general de STF Capital, corredora de bolsa, es imputado de administración desleal. La Fiscalía Metropolitana Oriente atribuyó a Daniel y Ariel Sauer, junto a Rodrigo Toppelberg, estas 3 personas, los 3 controladores de Factop, crear un grupo de empresas en donde realizaban actividades comerciales en el área de la industria financiera con operación mayormente lícitas. Sin embargo, con el paso del tiempo comenzaron a defraudar a sus clientes, personas naturales y jurídicas, afectando además el normal funcionamiento del mercado. ¿Cómo lo detalló, cómo lo calificó y lo definió el fiscal Juan Pablo Araya, fiscal de Las Condes, todo este esquema defraudatorio que se creó a través de la empresa Factop? Bueno, como ustedes mencionaban, la familia Sauer pertenecen a este clan de los judíos, una comunidad bastante unida, con bastante recursos, y por lo tanto se empezó a conversar con amigos, con cercanos a la familia Sauer, para que invirtieran en este Factoring Factop, ofreciendo las mejores tasas de interés, una competitividad única en el sistema financiero, pero que más tarde, y pasarían los años, no se devolvería ningún peso en retribución a esas personas que invirtieron entonces en el Factoring Factop, a través de las cuales también se emitieron facturas y boletas ideológicamente falsas. El fiscal de Las Condes, Juan Pablo Araya, entregó los detalles de las medidas cautelares solicitadas respecto de los 2 primeros imputados, de las cuales se resolvió el arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional. El total de hechos que se formalizaron fueron 9, hay varios de ellos que tienen asignadas penas bastante elevadas. Hoy día se resolvió las cautelares de 2 imputados respecto a los cuales no se va a pedir prisión preventiva. Ambos imputados están involucrados en menos hechos que los otros imputados, del total de 9. En segundo lugar, se consideró la edad de Alberto Sauer. Este lunes se resolvieron las medidas cautelares entonces menos gravosas, que son arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional para Alberto Sauer Rosenwasser, padre de los hermanos Sauer, y para Darío Cuadra, ex socio de estos últimos. Cabe señalar que el argumento que entregó el fiscal para solicitar estas medidas cautelares menos gravosas, en vez de la prisión preventiva que se está solicitando para los otros 4 imputados, era
primero que todo, que la cantidad de delitos que habrían cometido estas dos personas, Alberto Sauer y Darío Cuadra, habrían sido menor cantidad de los que habrían cometido los hermanos Sauer, Rodrigo Doppelberg y también Luis Flores. Otro elemento que fue importante para solicitar el arresto domiciliario respecto de Alberto Sauer fue su edad. Se explicaba el fiscal que ya tiene una edad bastante avanzada, por lo tanto tiene problemas de salud y por ese motivo se prefirió solicitar entonces el arresto domiciliario parcial, el arresto domiciliario nocturno, para por un motivo más humanitario, podríamos mencionar, en el caso de Alberto Sauer, y en el caso también de Darío Cuadra. Él ha estado colaborando con la investigación que ha llevado adelante la Fiscalía Metropolitana Oriente. Él ha sido ya 3 veces citado a declarar y en las 3 ocasiones él ha prestado declaración, ya ha colaborado con la investigación según lo definió el propio Ministerio Público. A su salida del Centro de Justicia, Alberto Sauer declinó emitir declaraciones. Sin embargo, respondió algunas preguntas, como si son efectivas estas 10.000 facturas falsas que está imputando el Ministerio Público, a lo que respondió que no las ha contado. Yo los invito a pasar a escuchar y a ver imágenes de la salida de Alberto Sauer y cuáles fueron sus palabras para referirse a este caso. Escucha, si pagara por foto sería espectacular, Posible hablar muy cortito. No quiero hablar, no voy a hablar. Se habla de más de 10.000 facturas falsas. ¿Es así? No las he contado. ¿Pero hay facturas falsas? No tengo idea. ¿Son facturas falsas entonces usted? ¿Cometió facturas falsas? A mí no me consta. A mí no me consta y no las he contado. Esas fueron las palabras a las preguntas de la prensa de Alberto Sauer a su salida del cuarto juzgado de garantía de Santiago. Recordemos, él quedó con arresto domiciliario nocturno, por lo tanto, él, al terminar esta audiencia de formalización, pudo retirarse a su hogar y ahí deberá cumplir entonces con esta medida cautelar, además de que no podrá salir del país. En 9 puntos, el equipo investigativo de la Fiscalía Metropolitana Oriente relató los hechos que se imputan a los acusados. Entre estos se detalló la adquisición de vehículos de alta gama y de bienes raíces con dinero en efectivo, de las que se presume un origen de actividades ilícitas. Ahí entraría entonces el delito de lavado de activos. Además, la Fiscalía develó operaciones de inyecciones de dinero en sociedades y triangulación de fondos entre cuentas corrientes de las mismas. Según detalla la querella del Servicio de Impuestos Internos contra los Sauer y Darío Cuadra, se facilitaron a más de 100 empresas distintas un total de 9.970 facturas falsas, por un total, y esta es la cifra oficial que señala el Servicio de Impuestos Internos en su querella, por un total de 12.988.219.183 pesos. Ese sería el monto que habrían defraudado los hermanos Sauer y Rodrigo Doppelberg a través del Factoring Factop a una cantidad bastante grande de personas naturales y también de personas jurídicas. Algunas de ellas fueron enumeradas durante la formalización, algunas personas defraudadas con más de 1.800 millones de pesos. En fin, son números bastante altos, bastante desorbitantes. Durante esta jornada, a las 2:30 de la tarde, de hecho, se espera que se resuelvan entonces las medidas cautelares de los hermanos Ariel y Daniel Sauer. Este último, recordemos, protagonista del polémico audio filtrado en noviembre del año pasado, cuando se hablaba junto al abogado Luis Hermosilla y a la abogada María Leonarda Villalobos, justamente, o eso es lo que se presume, hablando de operaciones o de hechos que eran para evitar llegar a esta precisa formalización, porque recordemos que esta es la causa madre del caso audio. A raíz de este caso, a raíz de las irregularidades que se estaban dando en este caso y de los delitos que estaba investigando el Ministerio Público, era que se estaban haciendo estos movimientos al interior del Servicio de Impuestos Internos y al interior de la Comisión para el Mercado Financiero, un intento de tapar o de que no llegaran los antecedentes completos entonces al Ministerio Público. Durante esta jornada se resolverá entonces las medidas cautelares respecto de Ariel y Daniel Sauer, de su ex socio Rodrigo Doppelberg y el ex gerente general de STF Capital, Luis Flores, de los cuales el Ministerio Público, como ya mencionamos, está solicitando la prisión preventiva. Por mientras, y a pesar de todos los intentos que esposaron sus abogados defensores durante ayer, la primera jornada de formalización, que solicitaban que se aplazara un poco porque no habían tenido tiempo para revisar los antecedentes y la carpeta investigativa
investigativa del Ministerio Público, entonces solicitaban a la jueza que se aplazara esta audiencia de formalización para poder discutir las medidas cautelares de manera más prolongada. Estaban solicitando que se retomara el día miércoles. Bueno, esto no fue concedido. La jueza determinó que se debe continuar este día martes a las 2:30. Y es de esta manera entonces como Daniel Sauer, Ariel Sauer, Rodrigo Toppelberg y Luis Flores pasaron ya su primera noche en calidad de detenidos en el anexo penitenciario Capitán Llaver. Hoy día entonces se deberá determinar cuál será el futuro de estos 4 imputados de delitos económicos y delitos tributarios. Tomás, María José. ¿Nos puedes repetir los que están con arresto domiciliario, Miguel Ángel? Sí. Los que están con arresto domiciliario son Alberto Sauer y Darío Cuadra. Alberto Sauer, padre de la familia Sauer, de padre Ariel y Daniel Sauer, y Darío Cuadra, quien era ex socio de Guayasamín. Era una de estas empresas que habría sido utilizada para la emisión de facturas y boletas ideológicamente falsas. ¿Por qué para unos el Ministerio Público pide prisión preventiva y para otros están con arresto domiciliario? ¿Cuál es la situación en cuanto a medidas cautelares? Sí, lo detalló ayer el fiscal Juan Pablo Araya. Él señalaba que la diferencia para pedir las medidas cautelares, el primer motivo es la diferencia en la cantidad de los hechos constitutivos de delitos que se están imputando para cada imputado. No habrían sido la misma cantidad de delitos que habrían cometido cada uno, ni tampoco tendrían la misma gravedad. Por lo tanto, ese sería el primer factor. Segundo factor, en el caso de Alberto Sauer, es su edad y su estado de salud. Por eso se solicitó el arresto domiciliario nocturno y no la prisión preventiva. Y en el caso de Darío Cuadra, él estaría colaborando con esta investigación. Ya había sido citado a declarar en 3 ocasiones y en las 3 ocasiones la información que compartió con el Ministerio Público habría sido de bastante importancia. Por lo tanto, de ese modo se retribuye un poco esta colaboración en la investigación con una medida cautelar menos gravosa como lo puede ser la prisión preventiva. Miguel Ángel, cuando el Ministerio Público habla de más de 10.000 facturas falsas por cerca de 13.000 millones de pesos defraudados, estamos hablando no de hechos aislados, de algo que era básicamente un modus operandi de las personas que hoy día están siendo imputadas por la justicia. ¿Cuál fue el mecanismo que relata el Ministerio Público en lo que se pudo conocer ayer en la audiencia de formalización de cómo operaban para poder avanzar hacia las 10.000 facturas falsas, que no es un monto menor? Básicamente el detalle o la explicación que entrega el Ministerio Público durante ayer la primera jornada de formalización fue lo que contábamos un poco, este núcleo de personas a las cuales se empiezan a comunicar cada uno de los empresarios, Daniel Sauer, Ariel Sauer, incluso el papá Alberto Sauer, Rodrigo Toppelberg, a un poco reclutar personas a que invirtieran en este factoring, que las ganancias iban a ser totalmente mayor a lo que iban a ser podían ofrecerle otras instituciones financieras. Entonces se empieza a reclutar estas personas, más de 100 personas naturales y jurídicas, entre ellas firmas muy conocidas, por ejemplo el grupo La Reinvial, el grupo Patio, son algunas de las empresas que habrían aparecido como inversionistas dentro del factoring Factop. Y sin embargo, pasan los años y este dinero no se ve retribuido a través de las acciones que fueron inyectando estas personas, y al momento de solicitar su dinero de vuelta se entregan cheques potestados, se entregan cheques que no tenían fondo. Entonces ahí es donde estas personas se empiezan, a querellar en contra de la familia Sauer y de todos los involucrados, porque también acá hay responsabilidades administrativas, como el ex gerente general de STF Capital o Darío Cuadra, quien aparecía ahí como socio en Guayasamín. Entonces son diversas empresas, esta triangulación en la que se habría elaborado este megafraude, un megafraude bastante importante dentro de las cifras que maneja el Ministerio Público. Oye, la falsedad de la factura, no sé si eso se trató en la audiencia, te pregunto por si algo se dijo, ¿era una falsedad material o solamente ideológica? Y explico esto. ¿Es que falsificaba la factura el papel y por lo tanto papel y contenido eran falsos, o solamente era el contenido y se conseguían facturas de alguna manera y las rellenaban falsamente, que ese es el contenido, la falsedad ideológica? ¿Se habló algo de esto, no? ¿Cómo era el plan, el sistema para falsificar la factura? Al parecer lo que se detalló por el Ministerio Público fue que las facturas efectivamente
El contenido de estas era el falso, no era que el papel fuese el falso. El contenido en la... O sea, ideológico. Digamos, exactamente, ideológicamente falsa. Oye, ¿y cuál es el papel que habría jugado el padre de los hermanos Sauer? Él ayudó en todo en esta elaboración de reclutamiento de personas. Les decía a sus amigos, a sus cercanos, que tenía esta empresa que estaban impulsando sus hijos, que era bastante conveniente invertir en ella, que iban a salir con ganancias bastante importantes, y así es como se va elaborando, y ese sería su nivel de participación en estos delitos tributarios y económicos que fueron imputados por la Fiscalía. Alberto Sauer, cabe señalar que su salida, ustedes lo escuchaban, lo veían en sus videos también, a través de Bio TV, él no quiso decir nada. De hecho, las respuestas que dio fueron bastante sarcásticas e irónicas a las preguntas que le hicimos como prensa. Sí. Él dijo que estaba bastante tranquilo, que iba a poder ver películas desde su casa. Esas fueron un poco el calibre de las respuestas. Que se le preguntó por las facturas falsas, él dijo, no las he contado, no sé si son 10.000. A ver, lo de Alberto Sauer es impresentable en el día de ayer. Hay un montón de gente que se quedó sin su recurso y él respondió con ironía. Lo de Alberto Sauer realmente es impresentable. No las he contado, voy a poder ver películas. No, y él dice, cuando le preguntan por el arresto domiciliario nocturno, su respuesta fue, tú me corriges, Miguel Ángel, porque acá tengo una cita textual, rico para quedarme en la casa. Cuando le preguntan por su medida cautelar de arresto domiciliario nocturno. O sea, una burla básicamente al sistema. Hoy día van a participar los 6. No, una burla de él. Porque está bien, puede tener arresto domiciliario por la edad, por todo. Es él, con sus declaraciones, no el sistema. Él, por sus declaraciones, es un impresentable ayer, después de todo, porque esto le ha provocado daño a mucha gente. No, un impresentable ese señor, absolutamente, el señor Sauer. Bueno, de tal palo tal astilla, dicen algunos, no sé si será así, pero increíble las declaraciones en el día de ayer, con una arrogancia que impacta realmente. Sí, hoy van a participar los 6, Miguel Ángel, de esta continuación de la audiencia de formalización, o van a haber algunos, en el caso, por ejemplo, del mismo Alberto Sauer, que va a estar quizás desde su domicilio. Exactamente, hoy día solamente vuelven al tribunal, que de hecho pasaron su noche detenidos ahí en el anexo Capitán Javer. Vuelven los 4 imputados respecto de los que falta resolver su medida cautelar. Los que ya fueron resueltos ayer, esto es Alberto Sauer y Darío Cuadra, no tienen que volver al Centro de Justicia, no tienen que volver a participar de esta formalización. Probablemente sí lo hagan sus abogados para continuar escuchando la exposición del Ministerio Público. Hoy día se va a debatir entonces la medida cautelar de prisión preventiva para Daniel Sauer, para Ariel Sauer, para Rodrigo Toppelberg y para Luis Flores, exgerente de STF Capital. Ellos deberán volver ahí al cuarto juzgado de garantía para entonces escuchar cuál va a ser la medida cautelar con las que van a quedar. Si es prisión preventiva o una medida cautelar menos gravosa, como lo puede ser el arresto domiciliario total o el arresto domiciliario nocturno. Muchas gracias, Miguel Ángel. Ahora, ¿qué es lo que dijo? Gracias, Miguel Ángel. ¿Qué es lo que dijo ayer el fiscal? Dijo: se trataba de un fraude en el cual, a través de la emisión de facturas falsas, aparentaban solvencia y el buen estado de sus negocios, simulando la existencia de operaciones reales de factoring, apropiándose de las sumas de dinero entregadas por las víctimas, que eran los inversionistas. Se trataba de clientes que en muchos casos pertenecían a ¿quiénes? Al círculo de amigos de los principales imputados en el caso Factom y personas vinculadas, muchas de ellas, a la colonia judía. Esta es una de las conclusiones a las que arribó la Fiscalía Metropolitana Oriente en la investigación por estafa, delitos tributarios, infracciones a la Ley de Mercado de Valores como invasión del giro bancario, entre otras, y lavado de dinero contra la familia Sauer, su ex socio Rodrigo Toppelberg, el exgerente general de su corredora STF Luis Flores y el abogado Darío Cuadra, representante legal de algunas de las sociedades relacionadas con la familia. Facto, para que usted entienda bien, es la causa matriz, la investigación matriz de la que surgió el denominado caso Audio, pues la grabación que se conoció en noviembre pasado giraba en torno a las irregularidades existentes en esa empresa, Facto, el factoring, y la corredora de bolsa STF Capital, que es de los mismos dueños. En el registro, ustedes recuerdan, en el caso Audios, en la grabación se escucha a Daniel Sauer
a sus abogados Luis Hermosilla y Leonarda Villalobos acordando eventuales sobornos a funcionarios del Servicio de Impuestos Internos y de la Comisión para el Mercado Financiero. Y en ese audio Daniel Sauer decía que le habían rebajado el monto de cobro por parte del Servicio de Impuestos Internos, lo que le había permitido mantener su casa. Habría una mujer clave, porque en ese audio, además de los supuestos sobornos, se hablaba también de facturas falsas. ¿Quién puede ser el Hugo Bravo?, preguntaba Hermosilla, haciendo alusión al caso Penta, a quien entregó información clave a la Fiscalía. La Coté es clave, dice Sauer, y que no se le puede despedir. Estaba involucrada, según el empresario, en la confección de las facturas falsas. La Fiscalía no la citó de inmediato a esta Coté, pero finalmente le tomó declaración durante el verano en calidad de testigo. Ella, Coté, niega su participación en la emisión de estos documentos tributarios fraudulentos que, según la querella del Servicio de Impuestos Internos, comprometen cerca de 13.000 millones de pesos y apunta a sus jefes. Dice, ellos fueron. Afirma que los documentos que yo veía eran contratos de factoring. Daniel Sauer me pasaba la documentación y yo se la pasaba al abogado Darío Cuadra para su revisión. Y luego se mandaban a legalizar. Agregó, yo no he participado en emitir facturas falsas. Ella, en referencia a Villalobos, no conoce el funcionamiento de Factop, del trabajo diario. Se le preguntó si sabía de un viaje a Panamá. No recuerdo haber gestionado algún viaje a Panamá, pero cuando viajaban lo hacían todos juntos, tanto Daniel, Ariel Sauer y Rodrigo. Bio Bio Televisión, con el auspicio de Mundo Empresas, actualiza tu negocio con la conexión del futuro. Presentó Radiograma.